los ataques del grupo Hamas. Hoy empezamos el análisis de la tarde y, cómo no, vamos a hacer una especie de monográfico de las consecuencias económicas y también consecuencias para el mercado del conflicto que está teniendo lugar en Israel desde este sábado. Ya son 3 días desde que empezaron los ataques, pero es verdad que hoy hemos visto ya la reacción del mercado, y la reacción más potente, la más importante, la hemos visto, como no, en el petróleo, que ahora mismo sigue subiendo y que ya está prácticamente alcanzando unos repuntes de casi el 4% para el West Texas, 3,74% de repunte, 85,90 dólares el barril, y el Brent subiendo un 3,5%. Pero hoy el crudo ha llegado a subir un poco más, incluso en torno al 5% aproximadamente, y como digo, bueno, pues luego se ha ido relajando un poquito la cosa, bastante, como ven, aunque aún así la subida no está nada mal, 3,5%, 3,7% en el caso del West Texas. Y es que al final, cualquier cosa que amenace con inestabilidad en Oriente Medio, de donde salen muchos millones de barriles de petróleo, puede afectar y mucho al barril. Hoy vamos a hablar de esto también con Diego Mateos, para hablar también con un experto, con alguien que nos explique en detalle cuáles pueden ser realmente las consecuencias de este conflicto sobre el petróleo. Pero antes de nada, antes de meternos en harina con el conflicto, la tensión en Israel, con cómo puede parecerse a otros, quiero enseñarles también un gráfico que muestra cómo se ha movido el petróleo cada vez que ha habido conflictos entre Israel y Palestina. Momentos del año 2000, 2008, 2012, 14, 18 y 21. Ya enseguida lo van a ver, pero ya les digo que el gráfico nos muestra que apenas hay movimiento en el petróleo después de que estalle un conflicto de estos en torno a Israel y Palestina. Bueno, pues vamos a echar un vistazo al gráfico que les comentaba, vamos a verlo enseguida, cómo se ha movido el petróleo en los días anteriores y posteriores a esa tensión que ha habido entre Palestina y Israel, y aquí lo tienen. Bueno, pues voy a explicarles un poquito el funcionamiento de este gráfico para entenderlo en detalle. Aquí, en la parte de abajo, estamos viendo los días que pasan desde y hasta el momento en el que se estalla, o en el que estalla ese conflicto entre Israel y Palestina. 0 es el día en el que justo estalla ese conflicto, insisto, en los años 2000, 2008, 2012, 2014, 2018 y 2021. Claro, a partir de aquí vemos los días siguientes, hasta 150 días, y el movimiento en el petróleo en esos 150 días siguientes. Y desde aquí hacia la izquierda vemos el movimiento que ha habido en el petróleo en los días anteriores, concretamente los 150 días anteriores al estallido de ese conflicto. Esto es una media de cómo se ha comportado el petróleo, y básicamente aquí lo que podemos ver es que generalmente el petróleo, antes de que se produzca este conflicto, en la media ha bajado desde los 150 aproximadamente, que esto es simplemente una base, no significa que estemos hablando de precios del barril de petróleo, sino que estaríamos hablando de una base en 100, que se activaría esa base en 100 en el día 0, es decir, cuando se activa o cuando estalla ese conflicto. Aquí lo que podemos ver es que desde en el día 150, antes de ese conflicto, entonces el barril estaba en torno a un 50% por encima de los niveles en los que estalla, o en los que está el día que estalla ese conflicto, y que una vez alcanza o se estalla, como decía antes, ese conflicto, bueno, pues estaría ya en el 0, porque aquí ven que estaría registrando una caída bastante importante, y después, los 150 días siguientes, el petróleo se mueve, sí, pero tampoco es que veamos un movimiento claro, un movimiento al alza, un movimiento a la baja. Se mueve de forma bastante errática. Es verdad que en torno al día 120 vemos una subida, pero luego en los últimos 30 días aproximadamente volvería a caer el petróleo, más o menos a niveles de 110 aproximadamente, lo que significaría que de media, normalmente 150 días después del estallido de una crisis o de un conflicto entre Israel y Palestina, el petróleo se mueve en torno a un 10% al alza, 150 días después de que se produzca, insisto, el estallido de un conflicto de estos. Vamos a continuar analizando este gráfico y en detalle todo lo que está sucediendo respecto a este conflicto que está sucediendo ahora mismo en Israel. Además de lo que está ocurriendo ahora con el petróleo y el conflicto allí, hay que decir que parece que tiene un timing perfecto. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahora mismo, este mes de octubre, está a punto de cumplirse el 50 aniversario de la primera crisis petrolera mundial, octubre de 1973. 50 años clavados. Claro, es fácil, además de por el timing, como digo, es fácil establecer paralelos entre lo que ocurrió entonces y lo que ha ocurrido este mes de octubre de 2023. Entre esos paralelos, ataque sorpresa a Israel
y aumento de los precios del petróleo. Pero realmente hay expertos que creen que, bueno, pues ahí termina el parecido, en que estamos hablando del mismo mes, 50 años después, que tiene que ver con Israel y que el petróleo ha subido. Y ya está, no habría más parecidos. Y es que, por ejemplo, una de las principales diferencias, ahora el mundo no está dispuesto a volver a enfrentarse a un embargo de crudo, y eso es clarísimo. Pero claro, realmente para los precios del petróleo ahora todo depende también de cómo responda Israel a Hamás, que lanzó el ataque, y también a cómo responda a Irán, que por cierto normalmente, y esto es lo que dicen muchos medios, mueve los hilos del grupo palestino, del grupo Hamás. Y es que además hoy también ha dicho Wall Street Journal que Irán estuvo planeando con Hamás el ataque semanas antes de que se produjera. Con lo cual, una de las claves para que realmente se mueva el petróleo de manera significativa a raíz de este conflicto está en Irán. Y se lo vamos a explicar enseguida. Pero antes, vamos a explicar también las diferencias que hay entre esta crisis y la del 73. Ahora, por ejemplo, no estamos viendo cómo los países árabes estén atacando al unísono a Israel, que sí vimos en el 73. Por el momento, el gran productor de petróleo, que es Arabia Saudí, está viendo un poco los toros desde la barrera. De momento ni se pronuncia ni ha hecho absolutamente nada. Bueno, además también hay diferencias con respecto a la demanda de petróleo que había en el 73 y la que hay ahora. Entonces la demanda de petróleo estaba en aumento, pero es que hoy en día el crecimiento del consumo es bastante moderado, y es que ya saben que tenemos una situación económica relativamente delicada. Europa está al borde de una recesión o como poco de un estancamiento económico, y encima a eso hay que sumarle todo lo que tiene que ver con la transición energética, coches eléctricos, que no precisamente apoya a que haya mucha demanda de petróleo. A eso también hay que sumarle que el precio del crudo ya ha subido bastante, quizá no tanto como les gustaría a los saudíes, que verían con ojitos desde luego un barril en $100, pero sí que no parece que el resto de países de la OPEP estén muy por la labor o muy deseosos de que el crudo se dispare desde los niveles actuales. Y es que ya saben, la semana pasada tuvimos reunión y no hubo cambios, ni los ha habido tampoco en los últimos meses. Los únicos que han realizado algún tipo de cambio ha sido Arabia Saudí, y lo ha hecho de manera unilateral completamente. Volvamos al presente ahora, porque como les decía antes, aquí el problema realmente llegaría si Israel concluye que Hamás, que este grupo palestino, habría actuado siguiendo instrucciones de Irán, y con la ayuda también de Irán, por supuesto. Ahí el crudo sí que podría dispararse, en eso parece que están de acuerdo los expertos, más que nada porque Irán ya ha demostrado que puede ser capaz de derribar una parte significativa de la capacidad de producción de petróleo de Arabia Saudí. Lo hizo en 2019 y claro, ahora hay quienes creen que podría hacer lo mismo si es que tiene que tomar represalias en el caso de que se encuentre bajo un ataque de Israel o incluso de Estados Unidos, que abiertamente es un aliado de Israel. Ya saben que precisamente la relación entre Estados Unidos e Irán no es la mejor que puede haber. Claro, todo esto hay que sumarle que aunque Irán es un país cuyo petróleo está siendo sancionado desde hace años por Estados Unidos, es verdad que los americanos llevan meses haciendo un poco de vista gorda, porque este año Irán, y se lo hemos contado muchas veces, ha aumentado su producción de petróleo y lo ha hecho en casi 700.000 barriles diarios, que no es poco. Piensen que Arabia Saudí, la última reducción que ha hecho es de 1 millón de barriles diarios y ya nos parece mucho. Irán ha aumentado su producción en 700.000 barriles diarios y se ha convertido en la segunda mayor fuente de suministro incremental este año, solo por detrás del esquisto de Estados Unidos. Pero ¿por qué hizo la vista gorda a Estados Unidos sabiendo de la relación de tira y afloja que hay entre Irán y el país estadounidense? Bueno, pues en parte porque, claro, que Irán estuviera exportando petróleo perjudicaba a Rusia, porque es una manera de que Rusia estaba intentando reducir sus exportaciones, reducir su producción para que el precio del petróleo subiera y que eso pudiera fastidiar, entiéndame, a Occidente. Pero luego estaba Irán, que estaba produciendo más petróleo, porque eso es lo que le interesa a su país. Petróleo, por cierto, que estaba sancionado por parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos hace la vista gorda? Ese petróleo sale del país y aumenta la producción y la oferta de petróleo, pues que se compensa ese movimiento de reducción de producción de petróleo por parte de Rusia y de Arabia Saudí, y se compensa, por tanto, también el efecto que iba a tener sobre el precio. Si aumentaba la producción de crudo en el mundo, compensaba la reducción de la oferta del petróleo ruso, que en este caso pues también ha sido sancionado por Estados Unidos y por Occidente. Bueno, también hay otra diferencia con respecto a la crisis petrolera de octubre de 1973, y es una diferencia de la que hemos hablado aquí largo y tendido: la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.
Entonces no existía. De hecho, se creó a raíz de esa crisis petrolera, de la de los 70. Pero ahora, aunque la reserva está muy vacía, tiene margen todavía para liberar barriles y también para limitar el impacto en los precios de la gasolina. Y es que, bueno, los expertos dicen que por mucho que ahora se lance la alerta de lo reserva que está, lo vacía, perdón, que está la reserva estratégica de petróleo, todavía esa reserva tiene suficiente petróleo como para hacer frente a otra crisis. Ya les hemos dicho aquí muchas veces que tenemos una reserva en Estados Unidos de unos 300 millones, así hablando muy números redondos, 300 millones de barriles. Parece poco, pero dicen los expertos que para poder capear una nueva crisis petrolera, Estados Unidos tendría suficiente, claro, a costa de vaciar toda la reserva. Pero bueno, aquí la clave de todo está realmente en el papel de Irán y de Estados Unidos en esta guerra. Si al final Irán acaba inmiscuyéndose en este conflicto, si lo hace podría explotar esa bomba de relojería del petróleo que lleva meses produciéndose, lleva meses también Irán exportando ese petróleo mientras Estados Unidos hace la vista gorda, puede atacar incluso, que se lo decíamos antes, a la capacidad productora de Arabia Saudí, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. En el caso de que Irán se vea atacada, podría hacer esto también para fastidiar al resto de países del mundo y podría acabar con una escasez de crudo de una región que exporta muchísimo petróleo en el mundo. Se lo contábamos aquí hace meses, por el estrecho de Hormuz, que separa Irán de Emiratos Árabes y Omán, solo hay 33 kilómetros, pero por ahí pasan al día 20 millones de barriles diarios. 20 millones. Y piensen también una cosa que les hemos contado muchas veces. ¿Recuerdan esas incautaciones de petroleros iraníes por esa zona del Golfo Pérsico? Y de petroleros de Estados Unidos también. Bueno, la tensión entre Estados Unidos e Irán también está a flor de piel. Basta que Israel decida responder a Irán si acaba de comprobarse que efectivamente Teherán ha tenido algo que ver en el ataque del grupo Hamas, como para que ahora de repente estalle todo. Eso es lo que muchos expertos ahora coinciden en que podría realmente desencadenar o desatar una nueva crisis petrolera a raíz de lo que ha ocurrido hoy, este fin de semana, en los últimos días, en Israel. Pero hay más cuestiones también en torno a lo que está pasando. Es evidente que un conflicto en Oriente Medio, lugar donde se produce una